Boa tarde. Ui, parece que berrei un pouco de máis. Benvidas e benvidos. Estamos na segunda sesión con moitas ganas de escoitar a nosa amiga, podemos decir, Gemma Lluc. Boa tarde, Gemma. Estamos para analizar o que ten a lectura de particular nestes tempos que corren. Era 23 de marzo de 2019 e estábamos nunha xornada técnica celebrada aquí a continuación dos encontros Plan B, que nos ia decir daquela o que pasaría en marzo do ano seguinte, e saíron daquela xuntanza con representantes de 14 comunidades autónomas e varios expertos, entre eles Gemma Lluc, a nosa prota de agora, con varios retos. Gemma hoxe vaise ocupar de centrarse no reto número 3, como tedes no dossier. Trátase de ver que a biblioteca escolar é a mediadora de lectura no centro e así o deben refrendar as políticas públicas pertinentes. Trátase de saber que estudos actuais hai a propósito das lecturas en calquera formato, lecturas híbridas, as propostas metodolóxicas, os elementos curriculares e, en definitiva, trátase de volver ás orixes, como tamén di o noso lema deste ano, as xeografías lectoras na biblioteca escolar. Simplemente dúas cousas que eu tiña recollidas daquela intervención de Gemma en marzo de 2019. Cando casi non había nube, ya existían blogs maravillosos de maestros en 2006. E, al final, daquela xornada técnica, nos temos que elixir, pero tamén guiar, porque os rapaces non sempre van estar con nos. Encantada de estar aquí e de volver a presentarte, Gemma. Un placer. Empezamos con la conferencia que sabemos sobre la lectura no ano 2020. Y en tiempos de pandemia tendríamos que añadir que nos han puesto en la cara, nos ha explotado en la cara muchos de los problemas que la cotidianidad, que la realidad a veces nos permitía olvidar. ¿Y cómo pensamos esta lectura y lo que sabemos sobre la lectura desde la biblioteca escolar? Para desarrollar estos contenidos de una manera que intentaré que puedan seguirse en un medio digital como este y que es más costoso y nos cansa mucho más, sobre todo por la tarde y sobre todo después de la jornada laboral, he dividido la conferencia en 3 partes. En primer lugar hablaremos de biblioteca escolar y de 2 documentos que considero fundamentales, que veremos a continuación. En el segundo lugar hablaremos sobre qué es lo que sabemos sobre la lectura de textos no literarios. Y en tercer lugar, sobre la lectura de textos literarios en este caso. Vamos a la primera parte, sobre biblioteca escolar. Es importante recordar lo que ya todos sabemos, que la reflexión sobre la biblioteca escolar no la realizamos nosotros solos desde nuestros centros, desde nuestra comunidad autónoma, sino que hay organismos oficiales que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a diseñar las líneas de trabajo. En este sentido, uno de estos organismos fundamental es IFLA. IFLA en el 2015 publicó un documento sobre qué es esto de la biblioteca escolar, qué líneas de trabajo se tienen que poner en marcha y tienen que ser fundamentales. En este cuadro que tenéis aquí, hemos resumido básicamente las líneas fundamentales de biblioteca escolar según IFLA. IFLA considera la biblioteca escolar, o nos propone considerar la biblioteca escolar como un espacio, por una parte, abierto y accesible a toda la comunidad educativa, y por otra, como un espacio social y abierto a eventos culturales, profesionales y a la comunidad en general. Estas cuestiones, que son básicas para Galicia,
no lo son tanto para el resto de España y por tanto es importante recordarlas. ¿Qué hace la biblioteca escolar? Ofrecer acceso equitativo y abierto a fuentes de información en todos los medios, proporcionar herramientas tecnológicas y software, proponer una experiencia para la recreación. Son muchas cuestiones que en Galicia ya estáis llevando a cabo, ya habéis discutido en diferentes encuentros y que por lo tanto no voy a dedicarle más tiempo. Sí que os recomiendo la lectura de este documento porque nos puede descubrir líneas, pero sobre todo nos puede afianzar y nos puede mostrar que estamos en el buen camino. Y eso en tiempos como los que estamos ahora es importante. La segunda apartado de la conferencia, ya he comentado que lo dividí en 3 partes, tiene que ver con la lectura de textos no literarios. A menudo se ha relacionado, o tradicionalmente se ha relacionado lo que es biblioteca, la palabra biblioteca, con lectura de ficción, habitualmente relato. Pero ya hace mucho tiempo que vemos cómo tenemos que ser capaces de formar lectores críticos. ¿Qué significa lectores críticos? Significa lectores que sean capaces de reconocer la lectura adecuada, de resolver desacuerdos cuando diferentes lecturas nos dan informaciones diferentes, etc. En el mundo que nos ha tocado vivir ahora, con el COVID, vemos cómo es de importante esta cuestión. Imagino, por contar una anécdota y ver la importancia de este reto que se nos plantea al mundo educativo y a las bibliotecas escolares. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hablando con amigos o con familias nos han dicho, no sabes esto, no sabes esto que ha ocurrido, no sabes, por ejemplo, que la vacuna la ha hecho Bill Gates, por comentar una de las fake news que más ha circulado y más se ha comentado? No sabes que no te tienes que vacunar porque tal, tú que no estás en grupos de WhatsApp, que intentas no leer todo lo que aparece en Twitter, sino solo lo de aquellos perfiles que te dan información contrastada y buena, no sabes de qué está hablando. Pero están hablando de una serie de datos que habitualmente se hacen, se generan y se crean por determinadas ideologías para generar desacuerdos, para generar estrés, para generar nerviosismo entre la población. Cuando hablamos de trabajar en la lectura crítica, hablamos de intentar no caer en estas situaciones. Hablamos de intentar educar a los chicos y chicas que están con nosotros para que sean capaces de reconocer que esa información es falsa, para que sean capaces incluso de pasar de esa información e ir a los canales que nos ofrecen una información crítica. Por eso me centraré en 3 apartados en el caso de la lectura de textos no literarios. Leer en papel y en pantalla, qué diferencias hay que tenemos que tener en cuenta o que ya tenemos. Leer para comprender qué dificultades nos plantea y leer en cada asignatura a qué problemas nos enfrentamos. ¿Qué diferencias hay entre leer en papel y en pantalla? Afortunadamente ya hay mucha investigación sobre este tema y ya hay mucha investigación que nos dan datos sobre cómo podemos trabajar en la biblioteca escolar y en las diferentes asignaturas. Yo lo resumiré en 5 apartados porque creo que nos ayuda muy bien a focalizar el problema en esta cuestión. Los límites en el papel están muy claros. Si cogemos un libro y un relato, los límites están en las cubiertas y los límites dentro del texto los marcan los diferentes capítulos y los marcan, por ejemplo, la información que forma parte del relato y la información que forma parte de los paratextos. Pero ¿dónde están los límites por ejemplo, en una página web, en un sitio web, donde clicamos y podemos ir a un hipervínculo y ese hipervínculo nos lleva a otra página?
donde empezamos a pasar el crawl y no sabemos a dónde llegamos, donde las informaciones aparecen de diferentes formas. Otra cuestión, como por ejemplo la estructura. Llevamos siglos educándonos y sabiendo cómo estructurar la información en el papel. Sabemos, por ejemplo, que en un libro de texto, la información que aparece y que es leída por el estudiante tiene un tipo de tipografía y una serie de marcas que la identifica. Cuando hay una actividad en el libro de texto, está marcada muchas veces por un marco en un color determinado. En el periódico, por ejemplo, sabemos, en este caso, cuando lo leemos en Internet es un PDF, si es un PDF, la estructura es similar. Sabemos, por ejemplo, que a la parte de arriba aparece indicadores que nos dicen en qué tipo de información estamos. Pero ¿cómo es la estructura en un sitio web? Todavía estamos ensayando de qué maneras es más fácil y más amigable ofrecer una información en un sitio web. Pero aún así podemos entrar para hacer un ejercicio en un sitio web, como puede ser ACNUR, donde podemos hacer diferentes tipos de actividades y nos resulta a nosotros y a nuestros estudiantes difícil navegar y leer en esta estructura. Otra de las diferencias tiene que ver con los hipervínculos. En principio, un libro en papel no tiene hipervínculos en el sentido del libro digital. ¿Y qué ocurre cuando de un libro virtual que puede tener hipervínculos o de un sitio web? Nosotros estamos en un sitio web, nos marca que hay un hipervínculo, en ocasiones ese hipervínculo simplemente nos lleva a una publicidad, tenemos que salir de ese sitio al cual nos ha llevado el hipervínculo, volver a la página web, pero a veces ese hipervínculo nos lleva a otra información, en esa información a otra, y llega un momento que nos perdemos, que no sabemos dónde estamos. ¿Por qué? Porque la estructura, la lectura, el itinerario de la lectura a través de los hipervínculos la tiene que hacer el lector. Y hacer esa estructura mental de lectura a menudo es sumamente difícil. Y luego el tema de la fiabilidad, que liga con lo que hemos dicho al principio. Cuando leemos en papel, por ejemplo, nosotros sabemos que determinada editorial publica determinados tipos de libros. Sabemos que en esa editorial hay un editor, hay unos correctores, etcétera, que nos da una fiabilidad. Es decir, cuando entramos ahí, sabemos que ese libro, que el contenido que vamos a leer en ese libro ha pasado una serie de filtros. Pero ¿cómo lo sabemos cuando empezamos a leer en un sitio web? Lo sabemos si controlamos una serie de nuevas alfabetizaciones a las que nos obliga la lectura en Internet. Y eso a menudo es difícil, porque al final la fiabilidad la marcan los organismos y las administraciones que están detrás de la información que leemos. Pero ¿qué ocurre cuando esa información nos llega a través de Facebook, nos llega a través de WhatsApp? ¿Quién hay detrás? ¿Cómo sabemos que eso es real o no es real? Yo imagino que en algún grupo que tengáis de WhatsApp, a menudo me ha llegado esta información, ¿quién sabe si es verdad o no es verdad? ¿Y cuánto tiempo hemos perdido durante la pandemia más estricta, cuando hemos estado encerrados, en ver si un documento era fiable o no lo era? ¿Y qué mecanismos hemos utilizado para ver si era fiable o no? Todos los ciudadanos tienen estos mecanismos para ver la fiabilidad de la cantidad de bulos que nos han llegado a través de los diferentes medios en los que estamos sobre el COVID. Es por eso que es fundamental trabajar desde la biblioteca escolar y desde todas las asignaturas lo que llamamos leer para comprender. Pero ¿qué dificultades tiene leer para comprender? ¿A qué dificultades nos enfrentamos? He elegido 3 de la Declaración de Stamberg de la Acción Cost y Read,
y que tenéis todas las investigaciones en este libro, lectura en papel versus lectura en pantalla. Os recomiendo mucho, lo podéis bajar desde CERLALC, y os recomiendo la traducción al castellano de todos estos estudios. Estos estudios provienen de un proyecto europeo en el cual participaron más de 100 investigadores de toda Europa. De todo lo que allí se comenta, he elegido algunas cuestiones. Por ejemplo, la investigación realizada durante más de 4 años por estos investigadores dice que los entornos digitales suponen muchos desafíos. Nosotros lo sabemos porque trabajamos en el aula con chicos. La tendencia de los lectores a sobrevalorar su capacidad de comprensión es mayor cuando leen en medios digitales que cuando leen en papel. ¿Y qué ocurre? Que al final, cuando leen en pantalla, leen de forma mucho más superficial y menos concentrado. Hay un metaestudio que incluye más de 50 estudios y que llega a más de 170.000 participantes, adolescentes y jóvenes, en los cuales se demuestra que la comprensión de textos expositivos e informativos es mucho más elevada cuando se lee en papel que cuando se lee en el medio digital. Es decir, se ha hecho una investigación con adolescentes y postadolescentes y jóvenes, dándoles a leer en un tiempo determinado textos expositivos de una cierta dificultad y largos, y en los cuales se ha demostrado con 170.000 participantes que cuando leen en papel comprenden más que cuando leen en digital. Podéis decir, tal vez son chicos o jóvenes que no llevaban mucho tiempo leyendo en digital. No es cierto. Contrariamente a lo que se espera, como aparece en el punto 3, este efecto de inferioridad de la lectura digital se ha incrementado a lo largo de los años. Y no importa la edad que tenga o la experiencia previa en entornos digitales. Por tanto, esta idea que continuamente se ha utilizado de nativos digitales, de los chicos son nativos digitales y saben mucho más que nosotros, no tiene ningún sentido. Hay un capítulo muy interesante en este libro también que habla de lo peligroso que es cuando una investigación lanza un concepto como el de nativos digitales y divulgadores o en general en otras esferas se mantiene este concepto, aunque la investigación ha demostrado que no funciona. Esto es peligroso porque nos puede llevar a tomar decisiones no adecuadas, como por ejemplo que los chicos que tenemos en el aula no necesitan trabajar estas competencias porque saben mucho. No es verdad. La ciencia así lo demuestra. ¿Qué dificultades nos enfrentamos para crear lectores críticos? Básicamente, lo que tenemos que hacer, no solo la escuela, sino en general, es la sociedad, reconocer el valor de la información para poder ejercer la ciudadanía. Ahora mismo, en el momento que tienen lugar la grabación de esta conferencia y estos encuentros, estamos viendo atónitos lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las elecciones. Reconocer el valor de la información para ejercer la ciudadanía, para ejercer la posibilidad de votar con toda la información posible. Otra cuestión importante es dominar los procesos cognitivos, de los que hablaremos luego. Detectar las dificultades de la población con la que trabajamos. Una vez detectadas estas necesidades, diseñamos acciones para solucionar estas dificultades. Porque, ¿qué es leer en la edad digital? Leer en la edad digital significa poner en juego nuevos contenidos, significa poner en juego nuevos conocimientos, habilidades, y estrategias. Estrategias que en muchas ocasiones son diferentes a las que hemos puesto en marcha en la lectura en papel, en ocasiones complementarias y en ocasiones las mismas, pero dándoles una vuelta.
Por eso decimos que leer en la era digital significa dar un nuevo significado al término alfabetismo. No hace falta poner en marcha nuevos términos que nos mareen. Podemos utilizar exactamente el mismo término porque al final significa leer, aprender a leer. Y aprender a leer, el verbo leer, es el que cambia en cada momento histórico. Por lo tanto, alfabetizar a la sociedad significa incluir, por una parte, las competencias lectoras tradicionales junto con las nuevas competencias que reclama la lectura en la era digital. Y el trabajo que nosotros realizamos es sumamente importante. Trabajamos con adolescentes, con personas, con ciudadanos que están realizando su educación obligatoria. Y eso significa que tenemos que garantizar que estos chicos tengan una alfabetización, todos los chicos y chicas, sea cual sea su origen, sea cual sea su punto de partida. La verdad es que es un reto enorme, es un reto muy difícil en el que no podemos estar solos. Antes he comentado los procesos cognitivos que tenemos que dominar. ¿Qué significan estos procesos cognitivos? Yo me remito al documento PISA, que es uno de los documentos que ha trabajado un marco metodológico más amplio y el que cuenta con más datos para poder reestructurarlo. A menudo leemos y oímos muchas voces en contra de PISA, pero si analizamos estas críticas, vemos que básicamente las críticas tienen que ver con los datos resultantes, no con el marco metodológico. Yo os animo a leer el marco metodológico de PISA porque nos enseña muchísimo sobre la lectura de textos expositivos en el mundo y de cómo podemos trabajar los procesos cognitivos para evaluar las capacidades de los ciudadanos de 16 años, es decir, de aquellas personas que han finalizado su enseñanza obligatoria. Como sabéis, PISA mide los procesos cognitivos que una persona de 16 años tiene que dominar, diferenciado tres grandes aspectos: localizar información, comprenderla y evaluarla. Localizar información significa acceder y recabar información, buscar y seleccionar en el texto información relevante. Es importante recordar que ya se ha incorporado de una manera plena lo que aparece en el punto 3 de comprender, integrar y elaborar inferencias a partir de fuentes múltiples, porque en la realidad, en la actualidad, en el mundo real, cada vez no trabajamos solo con una fuente, sino que nosotros comprendemos una información a partir de fuentes múltiples. Y eso es lo que introdujo ya PISA en el 2018. Pero hay otro apartado que PISA introduce y que es muy importante y que aparece en el apartado evaluar y reflexionar y que tiene que ver con detectar y manejar desacuerdos. Es decir, evalúa cómo las personas de 16 años, cuando han finalizado, vuelvo a repetir, su formación obligatoria, son capaces de, cuando en diferentes textos hay información diferente, es decir, hay desacuerdos, cómo lo detectan, es decir, son capaces de detectarlo y cómo manejan estos desacuerdos. Como veis, estos procesos cognitivos que tenemos que dominar, que tendríamos que dominar una vez se ha finalizado la educación obligatoria, son los que necesitamos para poder ejercer una ciudadanía de primer grado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer no solo nosotros, sino qué podemos hacer en una sociedad? Es evidente que la magnitud de los nuevos retos que nos plantea el mundo actual
es imposible que podamos alcanzarlo solo los docentes de la educación obligatoria. Necesitamos de toda la sociedad. Por eso, en la declaración de Stamberg hay 3 apartados que creo que son muy importantes y que tendríamos que interiorizar. Estos investigadores europeos nos proponen lo siguiente: desarrollar mejores pautas y directrices para la implementación de las tecnologías digitales, en el sentido que la metodología de PISA propone. Desarrollar mejores pautas e implementar una tecnología que nos ayude a seleccionar de manera más sencilla, a poder navegar por los sitios web de manera más sencilla y comprensible, y a poder evaluar e integrar la información encontrada en estos medios digitales. Es decir, si los sitios web, por ejemplo, nos dan información sobre de dónde sacan los datos de una manera visible, quién hay detrás de cada informe, todo eso nos ayudará a reconocer mejor aquellos sitios web que son fiables de lo que no lo son. Otro de los apartados que he elegido de esta declaración y que considero fundamental es el que tenéis en el segundo lugar. Es importante trabajar conjuntamente educadores, expertos en lectura, psicólogos y tecnólogos, porque solo trabajando conjuntamente podremos ser capaces de desarrollar herramientas digitales que incorporen la visión aportada por la investigación junto con la visión aportada de las necesidades que aportan los educadores, etc. Y luego también es importante el punto 3, aunque creo que es el más difícil. La investigación futura acerca de materiales para el aprendizaje digital implica o debe implicar una mayor cooperación entre desarrolladores de tecnología e investigadores en ciencias sociales e humanidades. Porque solo de esta manera se podrá ayudar a promocionar debates públicos basados en evidencia científica acerca de la transformación digital. ¿Por qué dicen esto? Pongamos algunos ejemplos. ¿Cuántas veces en Twitter hemos visto que se promociona determinado programa, determinado sitio web que está ligado a una empresa y que obviamente los datos que se aportan tienen que ver con esta empresa y a veces los datos no son reales? Simplemente no hay un interés de mejorar la educación. Hay un interés de mejorar el estado de cuentas de esta empresa. Otro ejemplo, en un momento se llenaron las aulas de tabletas, se llenaron las aulas de ordenadores. Ha habido una investigación que nos dé datos suficientes para valorar si este cambio ha significado un cambio sustancial positivo en los aprendizajes. No en todos, en algunos aprendizajes. Necesitamos datos, necesitamos investigación unida a estos cambios. Y la biblioteca escolar es un espacio que reúne a todo el centro educativo y que puede aportar muy bien estos datos y esta observación. Hemos hablado antes de nuevas alfabetizaciones, que sería como las dificultades a las que nos tenemos que enfrentar y las acciones que podemos diseñar para poder realizar. Saber juzgar la utilidad de una web para los propios objetivos y valorar su fiabilidad. Obviamente esta nueva alfabetización se llevará a cabo en cada una de las asignaturas en las cuales trabajamos, pero obviamente la biblioteca escolar es el espacio perfecto para trabajar una alfabetización que es transversal no solo a todas las asignaturas, a todos los espacios de conocimiento, sino también a todos los niveles educativos.
Saber establecer objetivos de lectura para poder trazar los propios itinerarios por el hipertexto. Es decir, ¿cómo establecemos un objetivo de lectura para conseguir responder a una pregunta? Y cómo somos capaces de ir trazando el itinerario de lectura que tenemos que seguir sin perdernos a través de los múltiples hiperenlaces que nos proporciona un sitio web. Saber navegar por los contenidos de un sitio web. Pocos sitios web nos ofrecen un mapa de los contenidos de este sitio web para poder hacernos una idea general, un mapa conceptual de qué es lo que podemos encontrar en este sitio web. Pocos sitios nos ofrecen esta herramienta que es sumamente útil, porque si queremos que nuestros estudiantes naveguen por un sitio web, de la misma manera que cuando empezamos a leer un libro y antes de empezar a leer un libro nos vamos al índice y vemos qué contenidos hay en el índice, o nos vamos a la cubierta posterior y leemos el texto que aparece en la cubierta posterior y nos hace como un resumen de lo que vamos a encontrar en ese libro, o en otros casos nos vamos al prólogo y aparece como una introducción donde nos dice qué vamos a encontrar en ese libro. En correlación, en un sitio web encontramos eso. Y si no lo encontramos, ¿cómo podemos navegar por ese sitio web y hacer navegar a nuestros estudiantes con las dificultades añadidas que hemos encontrado sin este tipo de ayudas? Lo que corresponde a un índice es el mapa de los contenidos de un sitio web, que a menudo no lo tienen, que cuando lo tienen aparece en un sitio prácticamente imposible de encontrar, y cuando lo encontramos es todo menos amigable. Básicamente es un índice de hiperenlaces para llegar a aquel apartado, pero sin un diseño útil para poder encontrar aquella información que encontramos. Tal vez un buen ejercicio de la biblioteca escolar puede ser ofrecer mapas de contenidos web o hacer nosotros ese mapa de los contenidos web que nos ayudaría a entender la información y el contenido que aparece ahí. Saber poner en relación los diferentes medios para construir significados, o una de las cuestiones que yo considero que es fundamental, que es saber archivar, recuperar la información mediante etiquetas. Etiquetas o marcadores sociales que se corresponden con aquello que hemos trabajado durante años y que son las palabras clave. Palabras clave que reúnen en una palabra o en un sintagma el contenido importante que hay detrás de esa información. Estas nuevas alfabetizaciones suponen nuevos retos, suponen nuevas, entenderlo de nuevas que no quiere decir de ahora, sino de los últimos 10 o 15 años, nuevas formas de trabajar la lectura. Y este punto 2.3 que me interesa muchísimo porque la mayoría de las personas que nos dedicamos a la lectura somos de humanidades y sobre todo ligadas a lengua y literatura. Llevamos años diciendo que el problema de la comprensión lectora no es, y el problema de la lectura no es un problema nuestro de lengua y literatura, es un problema de todos, obviamente de toda la sociedad. Y si nos centramos en el centro educativo, de todas las asignaturas. Y es algo que ya tenemos información, ya tenemos investigación que nos demuestra y que nos ayuda a trabajarla desde otras asignaturas. Cuando tengáis la presentación, aquí tenéis el artículo del que he sacado esta información. Son de 5 profesoras de la Universidad de Valencia y el artículo se titula Uso de la comprensión lectora para la construcción de un modelo predictivo del éxito de estudiantes de cuarto de primaria cuando resuelven problemas verbales en un sistema inteligente. Básicamente se refiere a problemas matemáticos
Y nos encantó esta investigación cuando la presentaron en una de las jornadas que realizamos desde la ERI Lectura, porque lo que hacen es analizar los problemas en la resolución de conflictos, en la resolución de problemas, cuando tienen que resolver un problema matemático en un cuarto de primaria y hacer como una propuesta de acción relacionada con la comprensión lectora. Aquí he resumido las partes fundamentales del artículo, pero yo recomiendo que leáis el artículo completo y podéis hablar con ellas y que expliquen el trabajo que realizan. Hablan de las etapas de resolución de problemas y las resumen en 3: lectura y comprensión del enunciado, diseño y ejecución de un plan y reflexión acerca de la solución obtenida. Y la propuesta que realizan es detectar aquellos fragmentos del texto que tienen un verbo actor, ver qué cantidades aparecen en estos fragmentos y obtener una relación entre las cantidades identificadas a través de los verbos actores. Bueno, tal como yo os lo presento, puede parecer difícil, pero creo que no lo es, y creo que está muy bien esta línea de investigación que une otras asignaturas que no son de lengua y literatura o que no son solo textos expositivos en el sentido que lo entendemos desde la clase de lengua, sino ya que se concentran, por ejemplo, en resolver un problema matemático y ver qué influencia tiene la comprensión lectora en la resolución de estos problemas y cómo, si trabajamos la comprensión lectora, podemos ayudar a resolver un problema informático. Y pasamos a la tercera parte de la conferencia. Hemos hablado de cómo entendemos la biblioteca escolar. Hemos hablado de la lectura de textos no literarios y ahora nos centramos en la lectura de textos literarios y en los retos que plantea en una biblioteca escolar y en qué investigaciones se están realizando que nos ayudan en esta línea. Cuando hablamos de textos literarios, no hablamos de lectura por placer, no necesariamente, porque ya sabemos que hay muchos de nuestros estudiantes que leer para ellos no es un placer. Intentamos deshacer este binomio de leer y de placer. Hablamos de transformar la lectura literaria en una experiencia de vida, desde infantil hasta que finalizan la secundaria. Pero también hablamos de un diálogo con nuestro pasado y de un puente con nuestra herencia futura. Por lo tanto, nos centramos en leer a los clásicos literarios, es decir, nos centramos en leer, y cuando hablo de leer clásicos literarios, quiero hacer un inciso. Por leer, no me estoy refiriendo a coger el Quijote y dar a leer el Quijote. Hablo de muchas formas del verbo de leer, de muchas interpretaciones que tiene este verbo. Me estoy refiriendo a todas estas interpretaciones que docentes de toda España, desde primaria a secundaria, nos están mostrando y nos están enseñando. Y cuando hablo de clásicos, hablo en el sentido más tradicional del término, aunque pueda tener críticas. Me estoy refiriendo a esas obras que no autores, a esas obras o fragmentos de obras o experiencias de vida que te dan estas obras, que como sociedad, como docentes, pensamos que son merecedoras de formar parte de nuestro pasado y de ser una herencia para nuestro futuro. Es decir, me estoy refiriendo a esa herencia que nosotros tenemos y que tenemos que preservar. Yo creo que la pregunta no es tanto qué leer,
porque ya tenemos cánones literarios que se están realizando desde prácticamente el principio de la humanidad, sino cómo leer. El cómo acceder a estos textos es algo que yo, que soy analista del discurso, analista de datos, que vengo desde la filología, no sé hacerlo ni tengo respuesta. Esto, el cómo, es una respuesta que sobre todo dais los docentes y que analizan y pueden dar respuestas nuestros colegas de didáctica de la lengua y de la literatura. En el grupo de investigación en el que yo trabajo, nosotros lo que hicimos fue analizar las propuestas virtuales que un grupo de profesores fantásticos de toda España realizaron en diferentes sitios web. Analizamos los documentos, analizamos sus perfiles, etc. Los resultados lo podéis leer en este libro que os podéis bajar de manera gratuita y básicamente el resultado de estos datos nos llevó a poder afirmar que todos estos docentes desde primaria hasta secundaria, de escuelas públicas mayoritariamente y con edades de 50 para arriba, eran capaces de dialogar con el pasado literario, de preservar este patrimonio, de transformarlo en una experiencia de vida y de hacer que las nuevas generaciones lo conocieran, lo valoraran y lo experimentaran. Perdón. Son lecturas que nos transforman en ciudadanos, porque la lectura literaria nos transforma en ciudadanos, nos hace conocer nuestros derechos, nos da una voz. Ellos crearon contextos comunicativos virtuales sumamente ricos en los que era posible dialogar, en los que los estudiantes podían dialogar y construían comunidades lectoras. Además, fueron capaces de compaginar la diversidad textual, es decir, que al lado de los textos literarios sobre los que trabajaban, había textos periodísticos cuando hicieron un periódico sobre la época del Quijote, por ejemplo, o había textos orales cuando hicieron los callejeros literarios, etc. Desde la diversidad literaria, cultural y lingüística. Y esto es muy importante porque fueron capaces, han sido capaces y son capaces de construir proyectos colaborativos virtuales de lectura literaria del canon y lo han hecho dialogando en castellano, en catalán, en gallego y en euskera. La verdad que ya los admirábamos antes de hacer la investigación, pero cuando tuvimos los datos concretos de todo lo que hacían, los admiramos mucho más porque fuimos capaces de ver y de visualizar y de dar a conocer el gran trabajo que realizan. ¿Cuál es la conclusión? Como hemos trabajado dos tipos de lectura, la conclusión es: van a ser otros los que decidan qué leemos y cómo leemos, es decir, esas granjas de fake news van a decidir qué leemos, qué creemos y qué nos construye a través de la lectura como ciudadanos. Desde la escuela, desde la biblioteca escolar, damos el derecho a ser capaces de leer de manera crítica, a evaluar la calidad y la credibilidad. Porque nosotros desde la escuela y desde la biblioteca somos capaces y hacemos el trabajo de dar unas herramientas para que puedan detectar estas informaciones. Y también trabajamos la diversidad literaria y cultural, porque queremos conseguir una lectura desde la diversidad literaria, cultural y lingüística. ¿Por qué? Por una cuestión sumamente importante, porque queremos vivir nuestro patrimonio literario, no un patrimonio que venga de otras culturas, no leer 1000 veces el mismo relato, aunque lo escriban diferentes autores. A través de nuestro trabajo en la escuela y en la biblioteca escolar, somos capaces de preservar este patrimonio literario y somos capaces de transmitirlo de manera viva a nuestras generaciones,
hacemos mucho más que enseñar a leer y a escribir. Hacemos mucho más que dar a leer este tocho. Hacemos mucho más porque nuestro trabajo tiene la dignidad máxima, porque es lo que hacemos en la escuela, hacer ciudadanos o ayudar a hacer ciudadanos libres, ciudadanos críticos y ciudadanos capaces de valorar de dónde vienen y a dónde quieren ir. Muchas gracias. Moitas grazas, Gemma. Que gustazo escoitarte de novo. Bueno, estamos esperando a que a xente entre así a preguntar, pero dixeches varias cousas sobre as que a min me gustaría matizar algo. Unha delas, esas granxas, fábricas de fake news, que podemos facer para combater ese extraordinario ascenso e que non nos desborde? Yo creo que lo que estáis haciendo, déjame, Chelo, que primero te dé las gracias a ti por la presentación, a todo el equipo de Bibliotecas Escolares de Galicia, que hacéis un trabajo increíble, a todos los docentes que están conectados, a los que no se han podido conectar y están en sus escuelas, porque hemos demostrado cómo somos capaces de trabajar y nuestro compromiso con la escuela y con nuestros estudiantes. Y también al equipo técnico que hace fácil que estemos aquí conectados. Y lo que dices, posiblemente la pandemia, una de las cosas que más nos ha enseñado en este entorno de la lectura y de la biblioteca escolar es justamente aquello que hemos escuchado tantas veces en las jornadas y en los encuentros de bibliotecas escolares, que personas como Rosa Piquín nos lo ha recordado 1000 veces y que vosotros lleváis ya años trabajándolo. Y es ser competentes, tener una competencia suficiente para saber cómo leer. Yo creo que los ejemplos que he puesto no los he tomado al azar, los he vivido por desgracia y yo creo que los hemos vivido todos nosotros. Toda esa información que circula por WhatsApp y que lo que intenta es romper las democracias en momentos en los que estamos, porque a veces yo creo que trabajando en el aula día a día nos olvidamos que nuestro trabajo es sumamente importante y la pandemia ha mostrado cómo es de importante, porque el trabajo que realizamos a través de toda la educación infantil, primaria y secundaria, hasta que cualquiera de nuestros estudiantes acaba la formación obligatoria, es justamente transformar a esos niños, ayudarles a transformar, porque obviamente no somos nosotros solos, en ciudadanos capaces de decidir por sí mismo, porque estamos viendo cantidad de ejemplos cada día cuando vemos las noticias, cuando leemos los periódicos, cómo nos hacen ciudadanos de segunda los demás. Nos dicen que unas elecciones no son las adecuadas, nos dicen que una vacuna no es, nos dicen que una ley no es, etcétera, etcétera, cuando no vamos a leer las fuentes. Y eso es lo que enseñamos en las bibliotecas escolares, eso es lo que he escuchado en vuestros encuentros, eso es lo que hacemos en las escuelas, ir a las fuentes, enseñar a leer y aprender a leer con ellos. Parece fácil, pero ya sabemos que es sumamente difícil, pero bueno, yo creo que una de las cosas también importantes que hemos aprendido en los últimos años es a trabajar conjuntamente desde la biblioteca escolar, también la biblioteca pública, la universidad y los docentes, porque solo con este diálogo que recordaba de la declaración que he citado, un estudio que os animo a aquellos que no lo conozcan a leer, yo creo que es fundamental. Desde esos diálogos podemos crecer más rápidamente. Pregúntanos dende Mondoñedo se hai algún sitio web ou algún documento xa feito, aparte dos que se fan nos nosos centros, que xa temos visto uns cantos. Lembro
CEIP Nicolás del Río, por exemplo, non? De Cedeira. Bueno, pois pregunta esta profe de Mondoñedo se hai algún documento feito, quizáis de máis alcance, sobre como detectar noticias falsas. A ver, hay documentos. Mira, esa es una buena pregunta para ponernos a trabajar sobre un material en la próxima reunión que tenemos, porque en la lectura una de las cosas que hemos hecho en este confinamiento es reunirnos a toda hora para trabajar online. Y haré esta propuesta. Creo que a través de las investigaciones estaría muy bien hacer documentos que nos ayuden justamente a detectarlo. Básicamente, yo lo que conozco es lo que imagino que conocéis todos, que es los sitios estos de maldito bulo, maldita, etcétera. No sé, alguna vez he ido ahí, pero tal vez puede ser un trabajo que podamos realizar en la misma biblioteca escolar entre todos. Y se puede hacer entre las personas que trabajáis en biblioteca escolar y nosotros y personas de la universidad o lo que sea. Pero no creo que sea muy diferente de lo que ya hacemos. Básicamente es saber quién publica eso, por qué medio se publica. Sabemos, por ejemplo, por la investigación que ha salido, que la mayoría de los bulos funcionan por los grupos de WhatsApp porque es más difícil de controlarlos y por lo tanto ese ya es un dato. Y simplemente luego ver los desacuerdos, lo que hace PISA y que ya trabajamos a través de esa información que nos viene de un grupo de WhatsApp, ver el desacuerdo que hay buscando otro texto que dé, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Consejería de Sanidad, etcétera, y trabajar los desacuerdos. Mira, me ha gustado la pregunta. Yo creo que podemos trabajar ahí muy bien desde las bibliotecas escolares. Ahí hay un trabajo para realizar en el momento. Además, estoy convencida que ya lo estáis haciendo. Sí, claro que sí que se está facendo, pero quizáis eso que ti decías antes de é necesario como apurar a colaborar entre diferentes ámbitos, pois igual esta é unha oportunidade máis para precisar iso. Dende a Escola de Idiomas de Ribadeo, pregúntanos Paloma si algo hai recomendable sobre lectura noutras linguas en relación coas linguas que se poden aprender nas escolas de idiomas. Entendo que se refire a que como escola de idiomas probablemente traballan un pouco pois eso, pendentes do seu alumnado, moitas veces adulto, moitas veces de moi diferentes contextos sociais e que algúns precisarán unha certificación pois por motivos laborais, pero outros van ali polo prazer de aprender. Entón, algunha recomendación lectora para eles, por favor? Pero de lectura de Sí, creación. entendo que de lectura de creación. Ay, a mí no tengo la respuesta. Básicamente no tengo la respuesta porque lo que a mí me guste no necesariamente va a gustar a los demás. Yo creo que los itinerarios lectores personales son muy privados y tienen que ver con nuestras historias de vida y es muy difícil traspasarlos a otros. Pero yo sí que recomendaría, por ejemplo, hacer alguna de las actividades que ya estáis realizando y que sirven para recomendar lecturas entre unos y otros, como pueden ser clubs de lectura virtuales para recomendar lecturas de unos y otros, hacer hilos, por ejemplo, en Twitter, preguntando a la comunidad de otras, por ejemplo, de otras escuelas de idiomas que leen y que pueden recomendar, generar a la manera, por ejemplo, de lo que investigamos nosotros en el libro este último que os he comentado de sitios web, pues generar también un sitio web, una comunidad lectora donde invitemos a los demás a recomendarnos libros. Yo creo que hay que buscar iguales, personas iguales con maneras de entender la lectura y con unos objetivos de lectura similares y que ellos nos recomienden ese tipo de lecturas.
Yo soy mala recomendadora porque además soy mala lectora de creación, soy más de ensayo y de artículos. Por lo tanto, difícilmente, pero prácticas de lectura hay muchas. Mira, yo les recomendaría este libro que he comentado porque ahí analizamos y aparecen documentadas diferentes prácticas que le puede ayudar a hacer este tipo de itinerarios lectores para sus estudiantes, adultos. O dos clubs de lectura telemáticos temos claro que xa están exultantes Sí, nestes y momentos. funcionan muy bien. O Sí, clubs de lectura, por ejemplo, por WhatsApp también, los grupos de WhatsApp que están funcionando también muy bien. e cada vez grupos máis mixtos de o que falábamos antes, non? Con diferentes motivacións, pero unha mesma ansia de ancorarse a unha ilusión e a un sentir compartido. Sí, Falábamos antes entre compañeiros da asesoría da desinfodemia, de como pode afectar toda esta situación a esa cada vez maior desigualdade ante o acceso a información de calidade. por eso es tan importante defender y preservar la escuela pública, porque la escuela pública es el único sitio, yo me atrevería a decir, que da la posibilidad, y cuando hablo de escuela pública hablo necesariamente de biblioteca escolar. Creo que estos dos espacios junto con la biblioteca pública posiblemente sean de los pocos espacios que da la posibilidad a cualquier ciudadano, sea quien sea, venga de donde venga y tenga el punto de partida que tenga, de poder aprender a acceder a la información. Porque si una cosa hemos aprendido y nos ha enseñado la pandemia, que no necesitamos o no es suficiente solo acceder a la información, sino también cómo comprender esa información, cómo seleccionar aquella información que puede ser adecuada y entrar. Por lo tanto, ahí entra también otra cuestión que hablabas al principio y tiene que ver con las políticas públicas de lectura. Ese es otro tema, pero ya que ha salido esta pregunta, quiero también tratarlo. Habitualmente las políticas públicas de lectura se basan sobre todo o tienen como destinatarios sobre todo a niños y adolescentes, cuando sabemos que la población adulta, y esta pandemia lo ha puesto encima de la mesa, son las personas que tienen un índice de información muy grande y tienen muchas dificultades para saber diferenciar lo que una información de una fake news. Con los chicos hasta los 16 años que están en una escuela, todo esto lo podemos trabajar. Pero ¿qué pasa cuando ya no están en la escuela? ¿Qué pasa con una persona de 20, 30, 40, 50 años si no está en la escuela? Ahí es donde entrarían las bibliotecas públicas y ahí es donde entrarían las políticas públicas de lectura. Y de lectura, no solo de lectura literaria, sino obviamente de lectura en este sentido, de saber informarte y saber qué tipo de información buscar. Por lo tanto, durante la formación obligatoria, la escuela, la biblioteca escolar fundamentalmente, y luego necesitamos unas políticas públicas pensadas en las personas adultas para trabajar todo esto. Fundamental. Sí. Moitísimas grazas. Ata aquí nos deu o tempo. Seguen en circuito as preguntas e as respostas entre eles e tamén che faremos chegar. Un millón de grazas, Gemma. Boa Gracias a tarde. ti. Un abrazo y hasta Grazas. pronto, espero.